Muy buenas tardes, amigos que nos siguen cada vez que hacemos estas entregas. Vamos a tener un programa pequeño, diverso, o una entrega pequeña, diversa, donde ustedes podrán escuchar algunas opiniones que vamos a verter aquí y que yo creo son muy importantes. Miren, en el país está sucediendo de todo. Tenemos en primer orden el asunto haitiano, que a mí realmente me preocupa mucho. Tenemos un gobierno empeñado en hacer lo mejor que puede hacer o que pueda hacer para que esta situación con el vecino país no nos afecte considerablemente después de la posición irresponsable de Estados Unidos, que como siempre, y pensando que es la policía del mundo, va hacia regiones importantes, desorganiza y entonces cuando le conviene se va. Eso es lo que ha pasado en el Medio Oriente, aquí es una constante. Muy lamentable decir esto, porque dentro de las democracias defectuosas es la más, digamos, centrada. Pero evidentemente esa declaración de Estados Unidos, donde deja a la República Dominicana con un problema de una trascendencia como nunca habíamos tenido en la República, nos ha lanzado a tener que tomar medidas cautelares e importantes para que los hermanos haitianos puedan tener en su territorio un gobierno que estabilice dentro de lo posible a esa nación. Una nación que por demás no tiene la culpa de nada de lo que está pasando, ¿eh? Eso yo quisiera dejarlo bien claro. Estoy hablando cuando se habla de nación, se habla de pueblo. Porque los trajeron prácticamente encadenados ahí desde diversos países del África, del continente africano, y verdaderamente ha sido una tragedia todo lo que ha sucedido con la esclavitud y posteriormente con esa nación que ha sido sojuzgada por gobiernos despóticos que han dirigido ese país por muchísimos años. Entonces, para nosotros como dominicanos, y también uno que conoce bastante bien el asunto haitiano, yo debo recordar aquí que yo no tengo ningún tipo de malquerencia contra Haití. Todo lo contrario, mi papá vivió 15 años en Haití. Yo tengo familia en Haití. Y por vía de consecuencia, mis tíos también tenían una fábrica de tenedores, cucharas en Haití. Por tanto, yo no puedo tener ninguna malquerencia contra el país. Pero la verdad es que la República Dominicana es un país que no tiene ningún tipo de coincidencia en nada con la República de Haití. En nada. Ni idiomáticamente, ni culturalmente, ni en asuntos de credo de fe. En nada. Ni somos parecidos, ni somos iguales. Por tanto, hay un choque, siempre habrá un choque conductual entre los haitianos y los dominicanos. Un choque de culturas que evidentemente nos separa mucho, porque este es un país cuyas raíces son hispánicas, a diferencia de Haití, eso lo sabe todo el mundo. Entonces el gobierno dominicano está haciendo un esfuerzo extraordinario como nunca. Quizás esta sea la situación más delicada que haya vivido este país en muchos años. En muchos años. Porque fíjense que se ha querido implementar los asentamientos haitianos en la frontera.
Eso se me parece mucho a los asentamientos palestinos en el Líbano. Esa fue la gran desgracia del Líbano, aceptar esos asentamientos palestinos. Bueno, pues aquí nos quieren obligar, con órdenes religiosas que todo el mundo conoce también, a implementar, y esas ONGs, asentamientos haitianos en la frontera, y eso sería un verdadero quebradero de cabeza para nuestro país. Entonces lo que hay que buscar es que los haitianos puedan tener en su territorio un espacio para coexistir decentemente, donde puedan tener el derecho a la propiedad, donde puedan tener el derecho a la comida, a la salud. Eso es lo que hay que buscar. Y para ello se necesita un gobierno de origen haitiano, con componentes haitianos y con miembros del Parlamento y en la presidencia también, o en el primer ministro, todos que comprendan la situación de Haití y que puedan encaminar el país. Porque la gente se pregunta, ¿a dónde fue a parar tantos y tantos billones y más billones de euros y de dólares que se donaron a ese país? Nadie lo sabe. Quizás los Clinton y compartes lo sepan dónde está ese dinero. O quizás como dice mucha gente, los políticos haitianos puedan saberlo. Entonces, eso por un lado, que es muy delicado, pienso yo. Lo otro es la justicia dominicana, que debe instrumentar muy bien todos los expedientes y también tener muy en cuenta, y esto va dirigido a las dos distinguidas procuradoras, doña Miriam y doña Berenice. Cuando se instrumenta un expediente, eso lo está diciendo la gente por aquí abajo, los que no sabemos de derecho para nada, pero que tenemos dos o tres, como dice la gente aquí, los sesos muy bien puestos. Si usted va a instrumentar un expediente de índole penal, donde está involucrada, por supuesto, el dolo, penalizado el dolo, ¿no? Usted tiene que buscar, además de buenos abogados que instrumenten esos expedientes, tiene que buscar también a personas que sepan de economía, de finanzas, que sepan cómo dirigieron o desvirtuaron el dinero que supuestamente se han tomado. Eso no lo puede saber un abogado. El abogado sabe cómo conducir el caso para que sea culpable de dolo la persona o las personas en cuestión, pero no necesariamente es ducho en finanzas o en economía. Podría tener alguna que otra conocimiento de cómo se llevaron esos fondos aparentemente de manera legal. Por eso los expedientes pueden ser echados a un lado, porque realmente se necesitan financistas o economistas que sí sepan cómo hicieron con el dinero para poderlo colocar y hacerlo pasar como una operación de corte legal en todas sus partes. Yo creo que esa es una muy buena sugerencia que se le está dando al Ministerio Público
y que a mucha gente le preocupa porque verdaderamente es una situación que nos deja muchas veces muy pensativos. Yo creo que el Ministerio Público tiene que auxiliarse con economistas o financistas que puedan probar sin lugar a dudas que ha habido desfalco en tales o cuales instancias. Y así los que lo han cometido no puedan de ninguna manera salir libres de una situación dolosa como las tantas que ha habido en este país y que realmente preocupan. Lo otro es que, señores, la verdad es que estos políticos son increíbles. Leonel Fernández salió corriendo hacia Francia a ver cómo podía resolver con Francia el asunto de Haití. Y tú miras a los PLDistas diciendo una serie de cosas, ellos que permitieron que este país se llenara de haitianos. Es increíble, ¿verdad? Increíble. Yo también quería referirme al alza de los alimentos, que yo creo que después de esta tronada y esta estampida de noticias negativas para la soberanía del país, el presidente y el gobierno puedan poner atención ya el próximo año, después de esta pandemia, si es que esta cosa va a pasar, porque ahora tenemos también, además de la pandemia, la influenza, y es demasiado para un país pequeño que ha estado cerrado por casi 2 años y que ya quiere estar en las calles. Lo último es, ya para cerrar, es que el gobierno debe tener la convicción de que esta nación necesita, además de la seguridad, que realmente se ha ido avanzando con el asunto de la seguridad, el derecho al alimento. Y hay que ver cómo se pueden controlar los precios de la canasta familiar. Porque los dueños de supermercado han hecho lo que les ha parecido durante la pandemia y en este tiempo también, que estamos en tiempo de pandemia porque ha subido el COVID otra vez, a más de que hay influenza en el país entero. Entonces, eso yo creo que el gobierno debe irlo controlando. Lo otro que voy a decir es que la misa y la celebración que íbamos a tener la Asociación de Libaneses o Unión Cultural Libanesa Mundial para el día 21 de este mes ha sido pospuesta para una nueva fecha que avisaremos con anterioridad. Vamos a agradecer también a doña Miledis de Amado, que nos brinda con muchísimo cariño sus cuidados, la mesoterapia, los masajes, todo lo que usted necesite para su belleza. Usted lo tiene donde doña Miledis en la calle Virgilio Almanzar, número 12, Miledis Spa, en los Cerros de Gurabo, aquí en Santiago. Muchísimas gracias por dedicarme estos minutos, pero realmente yo creo que lo de Haití amerita una atención especial. Miren, aquí hay portaaviones, aviones, hay un hangar en Barahona que bueno, que es para sostener, mantener los aviones. Aquí hay de todo. Estados Unidos no se juega con eso de sus misioneros y de los que tienen secuestrados. Yo creo que nosotros ahora lo que tenemos que hacer como nación, nosotros, los dominicanos, es elevar constantemente la voz de protesta, porque el problema haitiano no es nuestro únicamente y nosotros hemos pagado la cuota con muchísima salud. Este es un problema de Francia, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y nos veremos en la próxima semana. Muchas gracias.